¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Hoy es la clase complementaria de la última clase que tuvimos, en la que hubo desperfectos en la conexión. Así que les envío este video para terminar la clase anterior y además con ello van a poder resolver la práctica dirigida que les estoy dejando. ¿Ok? Vamos a comenzar. Nosotros en nosotros en clase Nosotros en clase hemos estado viendo el tema de derechos reales y habíamos terminado todo lo que era derechos reales sobre inmuebles. ¿Se acuerdan? ¿No? Hablamos de derechos reales principales, la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso y habitación, la superficie y la servidumbre. Hemos terminado los 6 derechos reales principales y nos faltaban los derechos reales de garantía. Entonces, este video es para hablar sobre los derechos reales de garantía. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos reales de garantía? Son aquellos derechos reales que sirven para garantizar un crédito, es decir, para garantizar un préstamo. Estos derechos siempre van a estar ligados, estos dos derechos, la hipoteca y el anticrédito, van a estar ligados a un préstamo de dinero. Entonces, ¿por qué se llama derechos reales de garantía? Porque van a asegurar el pago de un crédito. Solamente van a ser accionados con el pago de un crédito, cuando ocurre el pago el pago de un crédito. ¿Ok? Por ahí empezamos. Ahora, sabemos que hay un derecho real de garantía importante, es el más conocido por todos, que es la hipoteca. Todos nosotros hemos escuchado el tema de la hipoteca, hemos visto de que muchos de nuestros clientes sacan hipotecas. ¿Para qué? Para poder sacar un préstamo, para poder comprar una casa, para poder edificar, para poder hacer diversos actos con respecto a nuestros inmuebles. Entonces la hipoteca es un acto conocido por nosotros. ¿Qué viene a ser la hipoteca? Cómo se define la hipoteca dentro de lo que viene a ser el derecho civil? ¿Cómo se define? La hipoteca se define dentro de los derechos reales como un derecho real que se le otorga a un acreedor. Recuerden que cuando hablamos de derechos reales de garantía, hablamos de acreedores y deudores, ¿cierto? Entonces, recordemos, es el derecho real sobre un bien inmueble que se le va a otorgar a un acreedor, ya, a alguien que tiene el derecho de un crédito, ¿ya? ¿Y qué cosas se le otorga la hipoteca? La hipoteca le otorga tres cosas: el derecho de preferencia, el derecho de persecución y de hacer pago con el precio obtenido en el remate del bien. Reitero, el derecho de preferencia, el derecho de persecución y el de hacerse con el precio obtenido en el remate de un bien. Eso viene, eso viene a ser la hipoteca. Entonces, vamos a hablar de eso. Con respecto a la hipoteca, tenemos que entender que nunca se va a accionar si se llega a cumplir el pago que se ha realizado. Si nosotros cumplimos hacemos cumplir el crédito, el préstamo que se ha realizado, la hipoteca no se va a accionar. Por eso la hipoteca es un derecho real de garantía. Solamente va a garantizar un crédito, en este caso, si es que este no se logra pagar. Si se logra pagar, entonces la hipoteca no va a ser accionada. Por ahí quiero empezar. Entonces, ¿qué cosa es lo que te otorga la hipoteca? Vamos a, vamos a escribirlo. Un momento. Ya, un momento, por favor. Un momento. Ya. Hemos dicho que que la hipoteca te otorga tres derechos. Un momento. La hipoteca te otorga tres derechos. ¿Cuál es? El derecho real de preferencia, el derecho de preferencia, el derecho de persecución el derecho de persecución
Y el derecho de hacerse con el pago del bien, con el pago del remate del bien. Recuerda, aquí no los han puesto. Hacerse el pago con el precio obtenido en el remate del bien. Hacerse del pago con el, hacerse del pago con el precio obtenido del remate del bien. Eso viene a ser, ¿ya? Estos tres derechos: derecho de preferencia, derecho de persecución y derecho de hacerse con el pago del pago con el precio obtenido del remate del bien. ¿Qué significa el derecho de preferencia? El derecho de preferencia es que va a ser el primero en cobrar, para ponerlo de esta manera. El primero que va a cobrar. O se le va a dar preferencia al cobrar. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Preferencia al cobrar. ¿Qué significa eso de preferencia al cobrar? Hablamos de preferencia al cobrar porque si llega, llega en algún momento a no cumplirse el crédito y esto se llega a remate, el acreedor que tiene derecho de hipoteca va a tener preferencia al cobrar. Eso es lo que significa. Vamos a suponer que tengamos diversos tipos de deudas con diversas personas. Si yo tengo el derecho de hipoteca, voy a ser el primero en cobrar. ¿Cómo es eso, profesor Aldo? No comprendo, ya me perdí. Vamos a ponerle un caso. A ver. Vamos a tener tres posibilidades. Tenemos un momento. Tenemos a tres sujetos, a B, C, ¿ya? A, B y C. Tenemos tres personas, A, B, C. A los tres son acreedores de una deuda, ¿ok? Pero hay diferencias. A es acreedor de una deuda de $10,000, vamos a suponer. B es acreedor de una deuda de $5,000. Y C es acreedor de una deuda de $15,000. Entonces, los tres le prestaron dinero, vamos a poner a X, ¿ya? Los tres le prestaron dinero a X. Pero hay una diferencia. X y A, X recibió el dinero de A, $10,000, dijo que le iba a pagar posteriormente. B recibió el dinero de X y también le dijo lo mismo, pero C prefirió decir, bueno, tú tienes X, yo te voy a prestar el dinero, pero hay una diferencia. Tú tienes una propiedad, yo quiero que me des, yo creo que construyamos una hipoteca, porque si tú no me pagas, yo me voy a cobrar de la hipoteca. ¿Está bien? Eso es lo que le dijo C. Por lo tanto, X, a pesar de que este fue el primero en el tiempo, A, B, C, X sí constituyó, con el único que constituyó una hipoteca fue con C. Con C sí constituyó una hipoteca. Aquí se hipoteca, el único. Entonces, cuando se cobra, se remate el bien y se quieren cobrar, ya vamos a suponer que el inmueble, en esta primera instancia, ya voy a hacer eso, vamos a ponerlo de una forma más rápida. En esta primera instancia, el bien se cobra 30,000, se vende a $30,000, su bien, en remate. Entonces, ¿quién es el primero en cobrar? C. A pesar que se haya sido posterior, vamos a suponer, vamos a ponerle fechas, ¿ya? Vamos a poner que todos se hicieron el mismo año. Este se constituyó en enero 2020. El préstamo de A. El préstamo de B se hizo en marzo 2020.
mientras que el préstamo de C se realizó en octubre de 2020. Si al rematar el bien se cobra $30.000, ¿ya? Entonces, de estos $30.000, vamos a ponerle 40.000 mejor. No, 30.000 está bien. De esos $30.000, vamos a repartirnos. El primero en cobrar, será C. C será el primero en cobrar. ¿Por qué C va a ser el primero en cobrar? Porque C sí constituyó la hipoteca. Es decir, el primero a cobrar va a ser C, y restando lo que tendría que pagarse, que viene a ser 15.000, que tendría que cobrarse $15.000. Estoy simplificándolo en realidad, porque no es tan simple como esto, pero quiero simplificar para que me comprendan. Esos 15.000 recién sobra, aquí voy a escribir, sobra los otros $15.000. Sobra los otros $15.000. ¿Ok? Entonces, va a sobrar los otros $15.000. ¿Qué significa con los otros $15.000? Para que puedan cobrarse A y B, tienen que iniciar un proceso judicial. A y B, para poderse cobrar, van a tener que hacer un proceso judicial llamado otorgar suma de dinero. Así se llama, otorgar suma de dinero. Tienen que iniciar un proceso legal contra X, enjuiciarlo para otorgar suma de dinero. Es decir, va a decir, yo le presté $10.000 a X y quiero que me devuelva. B va a decir lo mismo, yo le presté $5.000 a X, quiero que me devuelva. Y el primero que ha sido constituido va a cobrar. Vamos a suponer que fue el primero constituido A. Entonces, de los 15.000, recién va a cobrar A 10.000. Ya. Eso quiero que quede claro. Luego, un momento. Luego, cobra A. Y si cobra A, ¿cuánto va a sobrar? Porque recuerden que A tiene que pagarse $10.000, sobra 5.000. Porque A se cobra, ¿cuándo se cobra? 10.000. A se cobra 10.000, entonces sobra 5.000 y de estos 5.000 finalmente se cobra C. Finalmente se cobra C. Y ya no sobra nada, porque si tú a los 15.000 que tiene C, perdón, a los 15.000, perdón, acá te quería decir que se cobra B. Ya, me equivoqué en esa parte, ahorita le escribí. Se cobra B. No, porque C ya se cobró primero. Se cobra B. Finalmente se cobra B. Entonces, en este caso, no sobra nada. Porque es exacto el caso que les he puesto, no sobra nada. ¿Qué es lo que quiero decirles aquí? Que el derecho de hipoteca te da un derecho de preferencia. El primero en cobrar va a ser el que ha inscrito la hipoteca. El primero en cobrar va a ser el que ha inscrito la hipoteca. Vamos a suponer que no solamente B a C inscribió la hipoteca. Vamos a suponer que inscribió B y C. Si B y C inscribieron la hipoteca, el primero en cobrarse va a ser B. El primero en cobrarse va a ser B. El primero en cobrarse va a ser B. ¿Ok? Es el primero en cobrarse. Si fuese así, ya el orden cambiaría. Ya no, primero no cobraría C, sino que se cobra B primero. Primero cobraría B, luego C,
y al final cobraría A. Si hubieran 2 hipotecas, 3 hipotecas, ¿ok? Entonces, imagínense que ese es el orden, pero ¿qué pasa si el orden ha sido que A le presta $10,000, B le presta 5,000, C le presta $15,000 con hipoteca, y luego al ver esto B dice, un momento, yo te presté 5,000 y no me diste hipoteca, y a C que te prestó 15,000 sí, ¿por qué? No, es que me lo pidió, no, yo también quiero mi hipoteca. Y a C yo le presto en marzo del 2020 el dinero me presta, perdón, C en el 2000, pero recién constituye hipoteca en octubre, pero constituye hipoteca en noviembre. Constituye hipoteca en noviembre 2020. Es decir, el préstamo fue en marzo, pero la hipoteca ha constituido en noviembre del 2020. Cuando ocurre esto de aquí, el primero, hay 2 hipotecas inscritas, la de B y la de C, ¿se dan cuenta? La de B y la de C. Hay 2 hipotecas claras o indicadas ahí. ¿Qué pasa cuando ocurre ese tipo de situación? Hay dos tienen derecho de preferencia, sí, pero ¿cuál se le va a dar mayor prioridad? Se le va a dar prioridad a aquel que ha constituido la hipoteca primero. No a quien ha prestado primero, sino a quien ha constituido la hipoteca primero. En ese caso, ¿quién constituyó la hipoteca primero? Va a ser C. Como C constituye la hipoteca primero, en este caso vamos a tener 3 cosas. El primero en cobrar va a ser C, porque es el primero en constituir la hipoteca. El segundo en cobrar va a ser B. Y el tercero en cobrar va a ser A. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. El primero en cobrar va a ser C, el segundo en cobrar va a ser B, y el tercero en cobrar va a ser A. No, pero primero le prestó A, y recuerden que no constituyó hipoteca. No, pero después le prestó B. Sí, pero su hipoteca fue constituida posteriormente. El primero en constituir ha sido C, entonces él tiene el derecho de preferencia por encima de todos. Entonces, el derecho de preferencia va a ser determinado, el derecho de preferencia va a ser determinado por el primero, por el orden en la constitución de la hipoteca. ¿Está bien? El derecho de preferencia va a ser determinado por el orden en la constitución de la hipoteca. Eso es lo que quiero que les quede claro, pero el derecho de preferencia existe. Profesor Aldo, ¿y qué pasa si en ese caso usted ha puesto que justo los 3 reciben $30,000? ¿Qué pasa si no fuese así? ¿Qué pasa si en el caso que usted, el último caso que usted me está poniendo, dice, no hubiese vendido el inmueble en el remate a 30,000, sino que el inmueble se vende a $20,000? ¿Qué pasa? Porque usted me está hablando de que los 3 cumplen, pero ¿qué pasa si se vende? No, vamos a ponerle a $18,000. ¿Ya? El inmueble en remate se vende a $18,000. Yo vendo $18,000. Entonces, ¿quién cobra primero? B, sabemos que C, cobra primero. ¿Por qué? Porque C es el primero en constituir la hipoteca. Luego de C cobra B. Recuerden que C va a cobrar, ¿qué es lo que va a cobrar C? $15,000. ¿Qué es lo que va a cobrar B? $5,000. ¿No? $5,000. Pero ya sabemos que vendió 18,000. Entonces, ¿qué se cobra primero? C se va a cobrar primero los 15,000. Y luego B no va a poder cobrar. B solamente va a cobrar, solo puede cobrar lo que sobra, ¿no? De 15,000, 18,000, $3,000. Solamente va a cobrar $3,000. Y le falta 2,000. En este caso, el juez puede pedir que se traslade la hipoteca a otra propiedad se puede pedir ante el juez que se traslade la hipoteca a otra propiedad del deudor, ¿no? Y se pueda accionar, ya se puede pedir eso. También se puede quedar como que queda una falta de dinero del deudor y que se cobre de alguna u otra forma, ¿no?
empieza otro juicio. Y A no cobra nada. A no cobra nada. A no cobra nada. Ese sería el caso si vendieran el inmueble de este valor, los 18.000. ¿Qué pasa si en realidad no se vende 18.000, sino 48.000? Ya, a 48.000. Más que la deuda. Más que la obligación a pagar. Más que la obligación a pagar. Son $48.000. Entonces el primero a cobrar C, porque primero constituyó la hipoteca 15.000, luego cobra B 5.000, ¿no? Que son 30, ahí van 20, y por último A cobra 10.000. A cobra 10.000. Ahí son 30.000. ¿Qué falta? Falta 18.000. Los 18.000 que no se cobraron, los 18.000 que sobran, ¿no? Los 18.000 restantes. Los 18.000 restantes se cobrarán, no, serán destinados a X. Los 18.000 restantes serán destinados a X. ¿Está bien? Serán destinados a X. Eso es lo que va a ocurrir. Los 8.000 restantes serán destinados a X. Con eso acabamos el tema del derecho de preferencia. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta me pueden hacer aquí? Profesor, entonces de todas maneras A va a cobrar. A solamente puede cobrar si es que hace un juicio de otorgar suma de dinero y el juez falla a su favor. Y ya, solamente ahí. Pues imagínate que hace el juicio y lo gana en septiembre. Entonces, profesor Aldo, él ganó el juicio en septiembre. Si cuando ganó el juicio en septiembre va a ser el primero en cobrar. Pero si el juicio lo gana posteriormente a octubre, es decir, primero se concedió la hipoteca de C, entonces primero va a cobrar C. ¿Ok? Eso es lo que quiero que les quede claro. Va a depender mucho de cómo ha realizado. Pero la diferencia es de que si yo le presto a alguien sin una hipoteca, sin una garantía, yo no puedo obligar a que esta persona venda su inmueble y me pague. No puedo obligar, al menos que vaya ante un juicio y el juez le obliga a pagar y cuando tiene que pagar va a obligar el remate de los bienes. Solo en ese caso, ¿ya? Pero antes no. En cambio, cuando tengo una hipoteca, si es que no me paga, voy ante el Poder Judicial y acciono la hipoteca. Tengo un derecho de hipoteca, entonces pido el remate del bien. Y ese es el derecho de preferencia. Estábamos hablando del derecho de preferencia, chicos. ¿Cuál es el otro derecho que tenemos en común? El derecho de persecución. ¿Qué significa persecución? Perseguir. Entonces, el derecho de persecución, lo que nos quiere decir a nosotros, es que aquel que tiene el derecho de la hipoteca, el derecho real de hipoteca, va a poder accionar la persecución de la hipoteca. Vale decir que si yo acreedor, he pedido una garantía inmobiliaria a mi deudor, y mi deudor se lo transfiere a otra persona, a su hijo se lo vende a su primo se lo vende al vecino, el vecino se lo dona a su hermano, así sucesivamente. No importa quién es el último propietario, si la hipoteca ya está inscrita, la hipoteca va a perseguir, va hasta el último propietario. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que quiere decir el derecho de persecución. Entonces, vuelvo a poner el caso. Ya. Yo, Aldo López, constituyo una hipoteca a favor de X. Ya. Entonces, significa que X es mi acreedor. Ya. X es mi acreedor. Y X ha prestado el dinero a mí y por eso he constituido una hipoteca para mí, que yo soy Aldo López. Pero ¿qué pasa?
¿Qué es lo que ocurre? Yo a Aldo López le vendo el inmueble, así con la hipoteca y todo, se la vendo a mi primo. Y mi primo luego de eso se conoce con su vecino, y con su vecino, él hace una permuta, que es una permuta de intercambio de inmuebles, ¿no? Hace una permuta. Es una permuta con, con su vecino. Y su vecino le otorga en donación, su vecino otorga en donación a su propio hijo, ¿ya? El vecino otorga en donación a su hijo. Pero eso lo hace en donación. Entonces, yo, Aldo López, constituyó una hipoteca a favor de X, ¿no? Porque yo soy el que debo, el primer deudor. Acá voy a escribir acá, para que se quede más claro. El acreedor es X. Y el deudor soy yo, Aldo López. Entonces, el derecho de persecución me indica a mí que no importa que la deuda sea entre X y yo, ¿ya? Que yo sea el deudor de X. Si yo le he dado el derecho de garantía inmobiliaria de hipoteca, a pesar de que yo haya vendido mi inmueble a una persona y esta persona se haya deshecho del inmueble con otra y esa otra persona le haya donado, vendido a quien sea, a pesar de que haya ocurrido todo esto, yo tengo el derecho, si X tiene el derecho, si es que yo no le pago, X tiene el derecho, si yo no le pago, ¿de qué? De cobrarse del inmueble en el cual tengo indicada la hipoteca, así el último propietario sea el hijo del vecino, del primo, de mi primo. ¿Se dan cuenta? El hijo del vecino, del primo, de mi primo. A pesar de eso, él puede cobrarse. A pesar que el último propietario no tiene nada que ver con el préstamo. ¿Pero por qué? Porque la hipoteca está inscrita y todo aquel que compra algo con una carga inscrita, se atiene a las consecuencias, ¿no? Persigue el bien. Así se encuentre en manos de un tercero. Persigue el bien, así se encuentra en manos de un tercero. En este caso se encuentra en la mano del hijo del vecino de mi primo, ¿se dan cuenta? No importa, porque ese es el derecho de persecución, no importa quién lo tenga. Pero eso significa que no puedo comprar una propiedad sin que te persiga una hipoteca. Claro, lo que hace la mayoría es que cuando vende una propiedad y tiene una hipoteca, con el pago de la propiedad se cancela la hipoteca. Normalmente es lo que suelen hacer. Por eso ahora no puedo trasladar hipotecas, también puedes trasladar hipoteca, pero va a depender de las cláusulas que tú hayas hecho en la constitución de la hipoteca, ¿no? A veces se permite, a veces no. Muchas veces las hipotecas son con entidades financieras. Algunas entidades financieras sí permiten, siempre y cuando sean del mismo banco, otros no quieren, ¿no? Depende de las reglas que pongan. También se puede hacer el traslado de la hipoteca para que al final el último propietario sea también el deudor. Depende de lo que se haya pactado. En este caso les digo de que de todas maneras el derecho de hipoteca me da el derecho de persecución. ¿Ok? Y por último, pero no por eso menos importante, sino más bien el más importante, viene el derecho de hacerse del pago con el precio obtenido en el remate del bien. Si se constituye una hipoteca entre acreedor y deudor y el deudor no cumple lo establecido en los pagos, el acreedor puede ir ante el Poder Judicial y decir: un momento, esta persona me debe un dinero, no me ha pagado, así que yo quiero que se remate su bien y del remate del bien yo cobrarme, ¿no? Porque él me dio el derecho real de hipoteca. Entonces el juez dice: un momento, va a ver si ha sido constituido, si se quita registros públicos, si el otro está cumpliendo o no está cumpliendo, y si no cumple y es tal cual les estoy diciendo, va a rematar el bien. Y de lo que remata el bien se va a cobrar. ¿Ya? Eso es lo que viene a ser el derecho real de hipoteca, ¿no? Se va a cobrar de esa manera. Profesor Aldo, entonces siempre se va a cobrar la misma cantidad. No. En general, una cosa es la obligación y otra cosa es la garantía, el gravamen.
Yo normalmente puedo establecer un préstamo de $5.000, o voy a poner un préstamo de $10.000, pero no voy a poner el gravamen a cobrar $10.000. Es decir, si yo establezco un préstamo de $10.000, el otro tiene la obligación de pagarme los $10.000. Pero yo voy a poner un gravamen, por ejemplo, de $15.000. Significa de que, o 15.000 o $20.000, significa que si esta persona no me paga, yo voy a pedir que se accione el derecho de hipoteca, que se remate el bien, y yo de ahí me cobro $20.000. ¿Por qué? Porque normalmente el gravamen es mayor. El gravamen es mayor, ya que voy a tener que contratar un abogado, esperar tiempo, en el remate, ir a juicio y todo. Entonces normalmente pongo más el gravamen de lo que viene a ser la deuda. La deuda tiene un valor. Si no pagas la deuda, te dicen, entonces te voy a cobrar tanto de gravamen. ¿Y cómo se diga que no te va a cobrar? Porque va a rematar el bien que tú le has dado como garantía para la hipoteca. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Pero, reitero, para accionar la hipoteca solamente va a ocurrir si es que si el deudor no logra pagar las expectativas del acreedor. Y si el acreedor va ante el Poder Judicial y pide accionar su hipoteca. Bajo ese concepto va a llegar, bajo ese contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a ver. Leer lo que dice. La hipoteca es el derecho real sobre un bien inmueble, o sobre un bien o varios bienes inmuebles, no tiene que ser sobre uno, puede ser sobre varios, que otorga al acreedor el derecho de preferencia, el derecho de persecución y de hacerse del pago con el peso obtenido en el remate del bien. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Si yo tengo un terreno y en el terreno yo edifico y solo he sacado hipoteca por respecto al terreno, si dentro del terreno yo he edificado, entonces la hipoteca se extiende también a la edificación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la hipoteca? El efecto de la hipoteca principal es el que el acreedor puede ejecutar la hipoteca en vía judicial. Tengo que ir ante la vía judicial para ejecutar la hipoteca. Además, el acreedor tiene preferencia sobre el precio que resulte del bien. Lo que salga del bien que se remate, yo voy a tener preferencia. Pero, ¿qué pasa si son varias hipotecas? Si son varias hipotecas, se tiene en cuenta el rango de acuerdo a su constitución. ¿Cuál fue constituida primera? ¿Se acuerdan que les dije? Lo importante no es la cantidad de dinero que te haya prestado, sino la constitución. ¿Quién constituyó primero? ¿Quién constituyó primero? El primero en constituir es el que tiene mayor valor. ¿Está bien? Además de eso, el acreedor puede dar por vencido el plazo de la obligación asegurada a la restitución del bien por deterioro o pérdida del bien. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Vamos a suponer de que yo como acreedor, yo he prestado unos $30.000 a un conocido mío, ¿no? A X, le he prestado a X $30.000 y he establecido una hipoteca a mi favor ya de su mueble, porque yo veía que ese mueble entonces me valía 40.000, 50.000. Pero luego X ha deteriorado su mueble, ha demolido una parte, y ha construido sin licencia, se está cayendo todo. Entonces a mí no me convence el valor de la garantía, porque digo, bueno, cuando hicimos la hipoteca, construimos la hipoteca, el inmueble costaba como $50.000, pero en realidad ahorita cuesta como 20.000. No me convence, ¿ya? Ya. Entonces, si ocurre esto, el acreedor puede dar por vencido el plazo de la obligación. Pues bueno, yo te dije que durante 2 años, hace 2 años tienes que pagar los 30.000, pero como veo que ya se ha deteriorado el bien que me dices como garantía, entonces pido que ya no sea 2 años, sino que sea ahora. Ahora pagan los 20.000, ya que tu bien no me sirve como garantía. O también puedo pedir que sustituya. Puedo decir, ¿sabes qué? Yo antes tenía la garantía sobre este bien, porque valía $50.000, pero ahorita vale menos de 30.000, vale 20.000. Entonces, yo veo que tú tienes otro bien, dame en garantía el otro bien, sustituyamos. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, de todas maneras. Entonces, tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para edificar? ¿Cuál es el requisito para que la hipoteca tenga validez? ¿Cuál es el requisito? El requisito va a ser que se inscriba en el registro de predios. Ese es el requisito. Yo no puedo decir tengo una hipoteca a mi favor si yo no la he inscrito en registros públicos. ¿Por qué? Porque para que la hipoteca tenga derecho de preferencia, de persecución y de hacerse pago con el remate del bien, tiene que ser